Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, domingo 12 de enero del 2025, me complace en presentar al doctor Roy Villalobos Rivera, quien es especialista en investigación criminal y escena de crimen, asimismo licenciado en Derecho y Ciencia Policial, docente en jurisprudencia policial en la Escuela de Formación de la PNP y en los cursos de capacitación y especialización de la PNP, asesor de la firma Jurisprudencia Policial y Gaceta Policial, suboficial técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú, cuyo tema a desarrollar en esta oportunidad es elaboración de actas en casos de violencia familiar. Doctor Roy, la sala está libre para que usted pueda iniciar con su ponencia. Sí, Daniel, muchas gracias. ¿Me logran escuchar? Sí, doctor, sí se le puede escuchar. Muy bien, muchas gracias. Como siempre es un placer estar frente a toda la comunidad de Jurispol. Muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante relacionado al tema de violencia familiar y violencia contra las mujeres. Es un tema muy importante, lo digo porque en muchas ocasiones desconocemos los procedimientos y es un tema que se ve a diario. Se ve a diario, entonces como efectivos policiales necesitamos saber cuál es la forma en que tenemos que trabajar estos temas. Para poder iniciar voy a proyectar una diapositiva, por favor. Bien, vamos a iniciar eh, abocándonos al marco legal inicialmente. Para iniciar tenemos que ver que el marco legal internacional hace que dentro del marco legal nacional aparezca la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Tenemos la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que ha sido aprobada en el año 1979 por la ONU, que lo que busca en realidad es la no discriminación hacia la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres. No sé si tal vez hacemos memoria años anteriores, por ejemplo, lo que ocurría es que los médicos únicamente eran varones y posterior a ello se creó el tema de las enfermeras o la profesión de enfermeras que de alguna manera daban eh, algún sustento, apoyo hacia los médicos, pero los médicos eran varones y las enfermeras, la profesión de enfermeras apareció como mujeres porque al parecer iban a dar un mejor cuidado a los pacientes, con la delicadeza que les caracteriza a las mujeres. Desde ahí empezamos con algún tipo de discriminación desde la profesión que tienen las mujeres. Eh, el tema, por ejemplo, de violencia contra la mujer, la gran mayoría de jueces son mujeres. La minoría son varones, no es que no existan, pero la gran mayoría son mujeres. Entonces, tenemos que ver que la sociedad, pese a que existan leyes, a la fecha aún continuamos con cierta discriminación. Y esta ley, la 30364, reconoce que existe este tipo de discriminación. La reconoce, ¿no? Entonces, lo que busca en realidad esta convención es que no exista discriminación hacia la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres. De esa manera tratan de prevenir la violencia. Ahora, en la etapa de sanción está a cargo, lógicamente, de la Policía Nacional con la diligencia o la investigación preliminar, continuando con el Ministerio Público, Poder Judicial y finalmente el INPE. ¿Qué buscamos? Sancionar las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, prevenir el feminicidio, que es la máxima expresión en cuanto a lo que es violencia contra la mujer, y los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Que también va a estar como un tipo de violencia sexual dentro de la ley. La forma de erradicarlo es el fin, es el fin de la ley en realidad, pero solamente lo vamos a tener como un ideal, porque es muy difícil poder erradicar este tipo de hechos en la sociedad. A ver, voy a las diapositivas, por favor, un momentito ya.
Para iniciar vamos a tener que ver, o sea, la ley, por un lado, va a proteger a la mujer durante todo el ciclo de vida y por el otro lado, el otro sujeto de protección va a ser los integrantes del grupo familiar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué manera lo vamos a interpretar para poder entenderlo? A ver, la mujer en todo su ciclo de vida, la ley bien claro no dice, no prevenir, sancionar o erradicar la mujer, la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Son dos grandes grupos que vamos a estudiar. Son los sujetos de protección de esta ley. La mujer en todo su ciclo de vida, eso quiere decir desde que nace hasta que llegue a ser adulto mayor o anciano. Todo el ciclo de vida. No interesa de quién proviene la violencia. No interesa. Puede ser un ambiente público o un ambiente privado. No interesa si el agresor tiene relación de consanguinidad o parentesco con la víctima. Basta que sea la agresión contra una mujer por su condición de ser mujer, entonces ya estamos dentro de la ley 3034 como sujeto de protección a la mujer. El otro grande grupo es la familia, los integrantes del grupo familiar. Acá sí tenemos que identificar específicamente que esta ley va a proteger a los integrantes del grupo familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, el 2º de afinidad, las personas que son adoptadas, quienes procrearon un hijo en común. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, no siempre hay relaciones estables, sino que en algunas ocasiones tal vez se conocieron, tuvieron una noche de pasión y producto de esa noche procrearon un hijo en común. Tal vez no tuvieron ni siquiera una etapa de convivencia, no tuvieron una etapa de enamorados, no tuvieron una etapa o no son casados, pero tienen un hijo en común. Ese hijo en común hace que estas dos personas, incluido el hijo, o sea, los tres, ya sean sujetos de protección de la ley. Ya solamente el tener un hijo en común. No interesa si convivieron, no interesa si tuvieron una relación estable, si fueron enamorados, no interesa. Los excónyuges, los exconvivientes, padrastros y madrastras, de igual manera, vienen a ser, a ver, ya, vienen a ser sujetos de protección. ¿Se ve las diapositivas? Creo que es eso. Me robo un momentito, por favor. Por el momento no se logra visualizar, doctor, las diapositivas. Ahora sí se está viendo. Bien, gracias. Y acá hay una particularidad dentro de los integrantes del grupo familiar. Sabemos que en el Perú no está reconocida la unión de dos personas del mismo sexo, es decir, homoafectivas. No está reconocida dentro del Perú. Sin embargo, esta ley, si bien es cierto, no nos reconoce esa unión de dos personas del mismo sexo, nos da una salvedad. Nos dice que también son integrantes del grupo familiar las personas que habitan en el mismo domicilio, en el mismo hogar, que hacen vida en común, siempre y cuando no medie una relación laboral ni contractual. Eso quiere decir que tal vez dos personas homoafectivas que estén haciendo vida de pareja, sí van a ser sujetos de protección de esta ley, como integrantes del grupo familiar. Por ahí muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y los enamorados son sujetos de protección de esta ley? Habría que analizarlo. A ver, como integrante del grupo familiar, no están considerados los enamorados. Pero como violencia contra la mujer, si es que el enamorado varón agrede a la enamorada, puede ser considerado violencia contra la mujer. De esa manera lo podemos encuadrar dentro de la ley 3034 para poder realizar la investigación. No como integrante del grupo familiar, eso hay que tenerlo en claro, porque siempre hay dudas respecto a ello. Respecto a los tipos de violencia, vamos a determinar que son 4 tipos. Esta ley nos identifica 4 tipos de violencia en específico. La primera es la violencia física. La violencia física va a ser, a ver, ahí está. La violencia física son agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona. Puede ser con golpes, jalones de cabellos, empujones, cualquier acto que va a ir en contra de la integridad física de la mujer o cualquier integrante del grupo familiar.
¿De qué manera vamos a acreditar la violencia física? Porque es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Cómo lo acredito? La forma de acreditar la violencia física es a través de un certificado médico legal expedido por el Instituto de Medicina Legal, donde nos determina la atención facultativa y el descanso médico legal que va a tener la persona que es víctima. La siguiente forma de violencia es la violencia económica. Bien, vamos a ver. La violencia económica patrimonial, en realidad, no vamos a encontrar no lo vamos a encontrar con este tipo de tipificación en el Código Penal. No va a existir. Solamente existe dentro de la Ley 30364. Ya, no vamos a encontrarlo como tal, como violencia económica patrimonial en el Código Penal, no lo vamos a encontrar. ¿De qué trata? Va a ser cualquier conducta o acción que sirva para controlar o delimitar a la mujer para que se pueda desenvolver libremente en su campo profesional, por ejemplo, ¿no? O destruirle, por ejemplo, su título profesional, apropiarse de bienes, herramientas, de su trabajo, sus negocios, todo con la finalidad, por ejemplo, a ver, un ejemplo muy común es que dentro de la relación de pareja existe desigualdades, como ya lo habíamos dicho. Se trata de eliminar, si la ley busca ello. Pero en la actualidad la sociedad aún continuamos con ciertos estereotipos de género. ¿Qué quiero decir con estereotipos de género? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mujer le es infiel al varón? En muchos casos, yéndonos a un extremo, ojo, yéndonos a un extremo, la mujer que es infiel debe castigarse con la muerte, podría pensar algún varón, ¿no? Yéndonos a un extremo, no estoy diciendo que sea así, ojo, pero podría pensarse, la mujer que es infiel debe castigarse con la muerte. Y en muchos casos en la sociedad se ve. Sin embargo, el varón que es infiel solamente merece que le hagan una escena de celos. El varón tiene que sustentar económicamente el hogar, mientras la mujer debe dedicarse a los quehaceres de la casa, a cocinar, a planchar, a lavar, la atención de los hijos. Son estereotipos que la sociedad ha impuesto, ¿no? Las conductas que la sociedad impone a cada persona por su sexualidad o el sexo que tiene, ¿no? Varón o mujer. Por ejemplo, decir, los varones nos sentamos a la mesa y las mujeres se sientan al lado del fogón cuando se trate de comer. La mujer corresponde que atienda al varón en todo, tanto en la vestimenta, que lo mande bien planchado, que le prepare la comida, y el varón únicamente que sea el sustento económico del hogar. El varón puede salir al momento que quiera con sus amigos a la calle, divertirse, mientras que la mujer no, está prohibida de hacerlo. El varón puede vestirse de la manera que él crea conveniente, mientras la mujer no puede usar, por ejemplo, un atuendo diminuto. No, para mí no me parece y no debes hacerlo. Estamos tratando de limitarlo de alguna manera. Ahora, la violencia económica específica, esos son los estereotipos de género. La violencia económica específica se puede manifestar cuando la persona se le quita el dinero que gana. Por ejemplo, yo soy el varón de la casa, mi mujer o mi esposa, mi conviviente, no puede ganar más que yo. Es mi estereotipo que yo tengo, ¿no? Yo sé que yo como varón debo mantener el hogar y ella no puede percibir más dinero que yo. Por lo cual, si yo estoy ganando 2.000 soles y tú estás ganando 3.000, corresponde que tú me des 1.000 soles para que yo pueda sentirme superior a ti, yo tenga el poder económico. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy limitándole, estoy restringiendo, estoy quitándole tal vez el sueldo que ella perciba. ¿Por qué? Por los estereotipos de género. No quiero que ella trabaje, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a destrozar las herramientas con las que trabaja. Tal vez es docente y hace clases virtuales, entonces le voy a romper la laptop, le voy a quitar el celular para evitar que ella trabaje. No quiero que lo haga. Estoy controlándole. Tal vez tiene bienes, tal vez tiene carros, tiene inmuebles, y yo digo, ¿sabes qué? Yo soy el varón acá y tú tienes que ponerlos a mi nombre. Y de alguna manera la coacciono, tal vez la agrego físicamente, psicológicamente, con la finalidad de lograr apropiarme de estos bienes. Justamente en estos casos, las excusas absolutorias que nos da el código penal, por ejemplo, el Código Penal nos da ciertas excusas absolutorias, donde los hurtos, apropiaciones, defraudaciones, que se den entre cónyuges, entre hijos, cuñados, no son reprimibles penalmente. Eso no dice el Código Penal.
pero para la ley 30364 de las escusas absolutorias no funciona, ¿ya? Incluso el mismo Código Penal nos dice eso, las escusas absolutorias no funcionan. ¿Por qué? Porque no puede haber algún hecho que justifique la violencia en contra de la mujer o los integrantes de grupos familiares. Entonces no se puede justificar ello. El tercer tipo de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual va a ser cualquier acción de naturaleza sexual que se comete contra una persona con su consentimiento o sin su consentimiento. Necesariamente puede ser también bajo coacción, cuando exista coacción para cometer estos actos. Incluyen los actos que no involucran penetración o contacto físico. Ojo, no necesariamente la violencia sexual va a ser interpretada como una violación sexual cuando exista una penetración o un contacto físico. Por ejemplo, yo tengo mi conviviente a la que la someto de alguna manera o bajo coacción, hago que cuando mantengamos relaciones sexuales, la expongo a que pueda visualizar material pornográfico. ¿Por qué? Porque me gusta a mí, como varón me gusta, y entonces tú eres mi esposa, tú eres mi conviviente y tienes que hacer lo que yo digo. No hay un contacto físico, no hay penetración, pero solamente el exponerle a material pornográfico es un tipo de violencia sexual. Por ejemplo, que estemos en la intimidad manteniendo relaciones sexuales y que yo le diga que se ponga en cierta posición y ella no lo quiere y yo la obligue a hacerlo o bajo coacción lo haga, es un tipo de violencia sexual. Que ella no desee mantener relaciones sexuales conmigo y que yo la obligue a hacerlo, es un tipo de violencia sexual. Entonces va a ser cualquier acción de naturaleza sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Ya hay que interpretarlo de esa manera. En los casos en que tal vez haya penetración, ¿de qué manera vamos a probarlo? A través del médico legista, el certificado médico legal que va a ser expedido. Cuando no hay algún tipo de penetración, cuando haya contacto físico, tal vez algún psicólogo que pueda evaluarlo y vaya a determinar también que hay algún tipo de afectación en esta víctima. El cuarto tipo de violencia es la violencia psicológica. La violencia psicológica va a ser toda conducta, acción, palabra que va a dañar emocionalmente a la mujer o a los integrantes del grupo familiar. Esto mayormente se da, como les decía hace un momento, por los estereotipos de género que tenemos, ¿no? El varón cree tener muchas veces la superioridad ante la mujer y por tal la trata de cosificar y tratar como si fuese un objeto que es de su propiedad. ¿Cómo vamos a acreditar la violencia psicológica? La violencia psicológica la vamos a acreditar con un certificado, con una pericia psicológica o un informe psicológico. ¿Lo puede hacer el Centro de Emergencia de la Mujer? También es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Lo podrá acreditar con el Centro de Emergencia de la Mujer? Un informe psicológico del Centro de Emergencia de la Mujer tendrá el mismo valor que un informe del Instituto de Medicina Legal. Entonces, para ello, tendríamos que determinar que ese informe psicológico que ha sido emitido por el Centro de Emergencia de la Mujer cumpla con los indicadores de evaluación que nos da la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia familiar o violencia contra la mujer. Específicamente, nos da ciertos indicadores de cómo se debe formular este informe y en qué situaciones específicas se va a utilizar las entrevistas. Entonces, si cumple con estos requisitos, sí puede ser válido para el proceso. Pero ello no quita el valor de que tú puedas tener un informe psicológico del Centro de Emergencia de la Mujer y con esto puedas realizar y sustentar una detención policial. Sí puedes hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente para que tú esperes una evaluación y un informe psicológico del Instituto de Medicina Legal, no va a ser en el día. Va a tardar
como mínimo va a ser en 3 sesiones. Mínimo 3 sesiones. Eso quiere decir que como mínimo va a tardar 3 días. Lógicamente, yo sé que es más tiempo, pero como mínimo, pongámoslo así, va a tardar 3 días. Hasta eso se nos ha vencido el plazo para nosotros poder realizar una detención en flagrancia y ya no podríamos realizar la detención de ese agresor. Entonces, ¿qué podríamos hacer de inmediato? Coordinar con el Centro de Emergencia de la Mujer, que evalúen a la víctima y que emitan un informe psicológico. Con ese informe psicológico podemos sustentar nuestra detención. Específicamente, la violencia psicológica, vamos a tener que determinar cuando hay algún tipo de afectación cognitiva o conductual, pero tienen que determinarse que no es una reacción psicológica. A ver, una reacción psicológica puede ser que hoy día una persona ha sido víctima de violencia psicológica y cuando es evaluado, y hace 2 o 3 días ha fallecido su padre, por ejemplo, y cuando es evaluado por el médico o por el psicólogo, va a determinar que tiene una reacción psicológica, tal vez de tristeza u otros hechos, a consecuencia de la muerte del padre, no específicamente a consecuencia de la violencia que ha sido víctima. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿va a ser una reacción psicológica? Sí, pero no va a haber una afectación psicológica, cognitiva o conductual en la víctima. Nosotros lo que necesitamos para poder procesar a la persona penalmente es que exista una afectación psicológica, cognitiva o conductual en la víctima. Esto me parece que ya lo tenemos en claro, pero hay que recalcarlo. ¿Quién y dónde podemos denunciar los hechos? ¿Quién puede denunciar? Puede denunciar la propia víctima, la propia persona afectada. Los menores de edad pueden denunciar actos de violencia contra los integrantes del grupo familiar o contra la mujer, sí pueden hacerlo. Y no necesitan de una representación de un adulto, de un familiar, no lo necesitan. Nosotros estamos en la obligación de recibir la denuncia. ¿Por qué? Porque muchas veces la violencia proviene de sus propios progenitores, entonces sería ilógico que su progenitor la represente, ¿no? Para poder realizar la denuncia si él es el propio agresor. Entonces, los menores de edad sí pueden interponer la denuncia cuando se trate de la ley 3364 y no necesitan la representación de algún adulto. Los extranjeros sí pueden hacerlo y no necesitan específicamente traer algún documento de identificación. ¿Ya? No necesitan traer algún tipo de documento de identificación. Nosotros tenemos que realizar la identificación, tanto los extranjeros como las personas nacionales, debemos realizar la identificación nosotros. No necesitan traer la documentación para que nosotros podamos presentar la denuncia. ¿Quién es más? Y esto es una particularidad de la ley, cualquier persona que conozca los hechos de violencia pueden realizar la denuncia. Incluso tal vez algún vecino que haya escuchado gritos, pedido de auxilio, golpes, o que observe que haya sido víctima de violencia, tal vez alguno de sus vecinos que presente lesiones en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona puede presentar la denuncia. Cualquier persona que conozca los hechos puede hacerlo. Ahora, tenemos sujetos que son obligados a presentar la denuncia. Ojo, son personas obligadas a presentar una denuncia. ¿Quiénes son? El personal de salud. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Alguna víctima de violencia sexual que haya llegado a un centro de salud o a algún hospital, que haya sido, por ejemplo, víctima de violación sexual. El médico, en cuanto tenga conocimiento de estos hechos, corresponde que comunique a la Policía Nacional. Independientemente de la atención que le pueda brindar médicamente, corresponde que de inmediato comuniquen el hecho a la Policía Nacional. Víctimas que lleguen con lesiones en el cuerpo o que lleguen, por ejemplo, con heridas por armas blancas o armas de fuego. De igual manera corresponde que el médico comunique estos hechos a la policía. El no hacerlo, el no hacer esta comunicación podría estar inmerso en el delito de omisión de denuncia. Está tipificado en el Código Penal. Me parece que está en el artículo 407, pero sí está tipificado así como delito de omisión de denuncia.
¿Qué otra persona está obligada a denunciar? También los profesionales en los centros educativos, o sea, los educadores, los docentes, también están obligados a presentar la denuncia de manera obligatoria, ojo, obligatoria por los hechos de violencia que conozcan dentro de sus funciones en el centro educativo. Por ejemplo, que tal vez observen que un menor llega con lesiones y que diga sí, que mi mamá me agredió, mi papá me agredió, o algún integrante del grupo familiar me agrede. Los docentes están en la obligación de comunicar estos hechos a la Policía Nacional. Como le vuelvo a repetir, el no hacerlo implica que pueden ser responsables del delito de omisión de denuncia. Son personas obligadas a interponer las denuncias. ¿Dónde puedo denunciar? Se puede denunciar en la Policía Nacional, que es lo más común, creo, ¿no? Lo más común, lo más general. Cualquier persona realiza la denuncia ante la Policía Nacional. ¿Dónde más? El Ministerio Público o juzgados de familia. En cualquiera de las tres instituciones podemos interponer la denuncia, no solamente la policía, sino Policía Nacional, Ministerio Público o Juzgado de Familia. Cualquiera de las tres instituciones están en la obligación de recibir una denuncia. Ahora, ¿qué pasa? Y lo que ocurre en la realidad es que yo soy efectivo policial, pero me llama el fiscal y dice, ¿sabe qué? Se ha personado acá a la fiscalía una persona, quiere interponer una denuncia, pero te la mando para que tú le atiendas. Eso no es correcto. Si llegó la víctima al Ministerio Público, corresponde que en la fiscalía reciban la denuncia y realicen las diligencias. Eso corresponde. Pero, ¿qué hago entonces yo como efectivo policial si me la manda? O tal vez el juzgado me la manda y no quieren asentar la denuncia, se niegan a asentar la denuncia. Yo levanto el acta y comunico a control interno de la fiscalía o tal vez al órgano de control del Poder Judicial para que puedan adoptar las acciones. ¿Ya? Ese es el trabajo. Policía Nacional, Ministerio Público, Juzgado de Familia están en la obligación de recibir las denuncias. Hay una particularidad también de esta ley. A ver, vamos a poder, para poder entenderlo. Esta ley, por un lado, tiene un ámbito de sanción y tiene un ámbito de protección. El ámbito de sanción, lógicamente, va a tener que ver con la investigación que se va a realizar conjuntamente con el Ministerio Público para que el agresor tenga una sanción penal luego de toda la investigación. Y el ámbito de protección va a estar involucrado la Policía Nacional, que va a remitir los informes al juzgado de familia para que el juzgado de familia pueda emitir las medidas de protección en favor de la víctima. Ojo que estas medidas de protección no es que se otorguen porque determina la culpabilidad del agresor, y no solamente son de manera preventiva con la finalidad de evitar cualquier otro tipo de agresión en contra de las víctimas. El procedimiento policial que nosotros tenemos que realizar, inicialmente, número 1, ahí tenemos el número 1 que dice, lo que vamos a hacer es identificar plenamente a la víctima y vamos a leerle los derechos que tiene como tal, como víctima. ¿Qué derechos tiene usted? Segundo, vamos a recibir la denuncia. Vamos a solicitar el consentimiento informado de ellos. Antes de nosotros poder formular la ficha de valoración de riesgo, tenemos que explicarle cuál es el procedimiento y cuál es la razón por la que estamos llenando esta ficha de valoración de riesgo. Entonces, como tercer paso, el consentimiento informado que tenemos que darle a la víctima. Y punto 4, comunicación al Ministerio Público. Si bien es cierto, la policía puede realizar la investigación preliminar en la actualidad con las modificatorias, pero eso no implica que nos hayamos divorciado del Ministerio Público, sino que tenemos que trabajar de forma conjunta. Nosotros recibimos la denuncia, inmediatamente comunicamos al Ministerio Público. Quinto paso, llenar las fichas de valoración de riesgo. Eso sabemos que solamente tenemos 3 fichas de valoración de riesgo. Ojo, tenemos 3 fichas de valoración de riesgo. Ficha de valoración de riesgo para varones no existe, a no ser que sean niños o que sean adultos mayores y que la violencia sea en un entorno familiar. ¿Ya? Entonces, solamente tenemos 3 fichas de valoración de riesgo, eso hay que tenerlo en cuenta. La primera es para víctimas, para mujeres víctimas de violencia de pareja, la primera ficha. La segunda es para niños, niñas o adolescentes que sean víctimas de violencia por algún integrante del grupo familiar. Y la siguiente ficha es para adultos mayores
que sean víctimas de violencia en el entorno familiar, de igual manera. ¿Ya? Solamente existen 3 fichas de valoración de riesgo. ¿Y qué pasa si un varón viene a denunciar? ¿Podremos llenar una ficha de valoración de riesgo? No podemos hacerlo. Pero, al recibirle la declaración, podemos nosotros incluir algunas preguntas de esa ficha de valoración de riesgo, podemos incluirlas en la declaración. ¿Ya? Pero no tenemos una ficha como tal. Existe fiscalías, existen juzgados que muchas veces te dicen, llene la ficha de valoración de riesgo del denunciado, del denunciante, y este es varón. Y ha ocurrido. O sea, la ley nos dice que no existen ese tipo de ficha de evaluación de riesgo, pero muchas veces la fiscalía y juzgados nos piden que nosotros podamos llenar esta ficha de valoración de riesgo. Entonces no podemos hacerlo. No se trata de que, en el título dice ficha de valoración de riesgo para mujeres víctimas de violencia de pareja, entonces lo voy a borrar y voy a poner varones, ¿no? Varones víctimas de violencia de pareja. No, eso está mal, no se puede hacer. El formato, el formulario está únicamente diseñado para los fines que trae el título, ¿no? Tanto puede ser para mujeres, puede ser para niños, niñas, adolescentes, o puede ser para adultos mayores. Solamente esos 3. Seguidamente, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar los exámenes necesarios. Por ejemplo, el examen puede ser solicitar el informe psicológico, el reconocimiento médico legal, con la finalidad de acreditar el tipo de violencia en el que estamos o el que vamos a investigar. Seguidamente, comunicar al Centro de Emergencia de la Mujer. ¿Para qué? Para que la víctima reciba una atención integral, porque ahí le van a dar una asesoría tanto psicológica, le van a brindar una asesoría legal, incluso va a tener asistentes sociales, ¿no? Esos son los 3 tipos de trabajo que realiza el Centro de Emergencia de la Mujer durante la atención integral que va a dar a la víctima. Vamos a recibirle su declaración. Normalmente la ley te dice que para víctimas de violencia contra la mujer, los integrantes de grupo familiar, como regla general, es que debe ser tomada en cámara GESE. ¿Ya? La declaración debe ser tomada en cámara GESE, como regla general. Pero también la misma ley nos dice que esto va a ser a discreción del fiscal. Eso quiere decir, cuando son adultas, personas adultas, mujeres, puede ser en cámara GESEL o puede ser una declaración como siempre acostumbramos a tomarla, eso a discreción del fiscal. Cuando se trate de menor de edad, sí vamos a necesitar obligatoriamente la cámara GESEL. Una vez realizada toda la documentación, dentro del plazo de 24 horas, vamos a remitir el informe al Poder Judicial, específicamente al Juzgado de Familia, para que ellos puedan emitir las medidas de protección. Pero las medidas de protección no son inmediatas. La medida de protección como mínimo necesitamos 24 horas para que nos puedan otorgar, si es que no son 48, ¿no? En caso de que no se pueda determinar el riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mientras se emitan la medida de protección, nosotros tenemos que priorizar el patrullaje por el domicilio de la víctima. En caso de que tal vez nosotros no tenemos vehículos, no tenemos personal, podemos coordinar con Serenazgo o con las juntas vecinales del lugar para que puedan de alguna manera realizar algunos patrullajes en prevención de que esta persona pueda volver a ser agredida, pueda ser víctima de violencia. Respecto a la etapa de protección, la etapa o el ámbito de protección que les decía va a estar a cargo del juez de familia. ¿Qué medidas de protección puede dictar él? Por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio. Este es un tema bastante controversial, digámoslo así, porque muchas veces el juez nos dice, ¿sabe qué? Retiro del agresor del domicilio, por ejemplo, para poder entenderlo, para riesgo severo, cuando se trate de se haya determinado el riesgo severo de acuerdo a la ficha de valoración de riesgo y tengamos este tipo de medida de protección, retiro del agresor del domicilio, independientemente de quién sea el titular o el propietario del inmueble, se va a proceder a la ejecución de esta medida, ¿ya? Incluso la modificatoria de la ley 3364, la ley 3364 fue modificada por la ley 31715, y esta ley nos dice incluso que la policía puede ingresar al inmueble para ejecutar esta medida, es decir, retirar al agresor del domicilio, pero hay que tener en cuenta la forma en que vamos a proceder. Podría darse el caso que terminemos denunciados por allanamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el juez nos emite una medida de protección que tenga riesgo severo y nos diga retiro el agresor del domicilio?
¿podríamos nosotros ingresar al inmueble y retirar al agresor del domicilio o tendríamos que esperar que en nuestras medidas de protección esté especificado, incluso allanando el inmueble, que la policía ingrese y retire al agresor del domicilio? Lo correcto debería ser eso, que el juez emita su medida de protección indicando la forma en que se va a realizar. Es decir, que diga que la policía puede allanar el inmueble con la finalidad de ejecutar esta medida. Eso sería lo correcto y de esa manera deberíamos trabajar. Si es que tal vez esta medida de protección llegó solamente diciendo que la policía mediante el uso de la fuerza retira al agresor del domicilio, el uso de la fuerza, ¿a qué se refiere el juzgado? El uso de la fuerza es amplio, ¿no? Desde la presencia policial, que es el primer nivel del uso de la fuerza, y la verbalización, que es el segundo. Entonces, ¿de qué manera voy a hacer uso de la fuerza? ¿Solamente con la verbalización? ¿Solamente con la presencia policial? ¿O me está pidiendo que haga otro tipo de uso de fuerza, ¿no? Entonces, devolvamos esta medida, devolvamos al juzgado y que nos aclaren. Si es que nos están indicando que podemos allanar el inmueble para retirar al agresor, que nos lo aclaren y que nos lo pongan expresamente en nuestra medida de protección. Ello para evitar cualquier tipo de problemas. Como les digo, cuando es un tipo de riesgo severo, no interesa quién es el titular del inmueble, se va a proceder a la ejecución de esta medida. Cuando se trata de un riesgo moderado, cuando es un riesgo moderado, que el inmueble pertenece a la sociedad de gananciales, es decir, a la unión conyugal, el agresor va a ser conminado por la policía para que pueda abandonar el inmueble. Y en caso de su negativa, la PNP lo retirará, nos dice, ¿no? Pero de igual manera, para poder nosotros ingresar al inmueble hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? En todo caso, el juzgado debería emitir su medida de protección con ese mandato expreso que la policía pueda llenar el inmueble y retirar al agresor. No solamente se trata de poner riesgo severo, retires al agresor del domicilio, no. Hay que solicitar ello en los medios de protección. Y en caso de riesgo leve, se debe evaluar la propiedad, ¿no? A quién le pertenece la propiedad y posiblemente no se pueda retirar al agresor de acuerdo a lo que nos dice la ley. ¿Por qué? Porque puede ser que el agresor sea el propietario del inmueble, no podríamos retirarlo. Pero ¿qué pasa si la víctima es quien tiene que abandonar el inmueble? ¿Qué pasa si la víctima es la que tiene que abandonar el inmueble y tal vez el inmueble es su propiedad? Es decir, ahorita se sucedan actos de violencia y la víctima, por su propia integridad, el cuidado de su propia integridad, ha decidido abandonar el inmueble y el agresor ha cerrado, ha cambiado las chapas, no le deja ingresar ahora a la casa. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, lo que corresponde es que el juzgado de familia emita sus medidas de protección, prohibiendo al agresor de disponer, enajenar, destruir, vender, trasladar, ocultar los bienes que sean de la víctima. Ya, esas son las medidas de protección que debería dictar el juez. No lo está haciendo, pero debería hacerlo, ¿no? O sea, prohibir al agresor que él pueda vender, que pueda ocultarlo, que pueda destruir, que pueda hipotecar sus bienes de la víctima. Puede ser bienes inmuebles, pero debería darse ese tipo de prohibición. Otro tipo de medida de protección que se ha dado, antes era solamente el retiro del agresor del domicilio, ahora también se ha agregado que, por ejemplo, el acercamiento o proximidad a la víctima o a su centro de labores, centro de estudio, el lugar donde se encuentre en esparcimiento o donde realice actividades cotidianas. Entonces también puede prohibir eso el juez. Eso, todo ello como medida de protección, como les digo, solamente como medida de protección. El dictado de medida de protección no implica o no establece responsabilidad en el presunto agresor, solamente es en el ámbito de protección. En el ámbito de sanción vamos a determinar la responsabilidad del agresor. Otro tipo de medida de protección es el impedimento de acercamiento o proximidad, lo que les decía, no solamente es al inmueble, no solamente a la víctima, sino también a su centro de labores, el lugar donde estudia, el lugar donde está realizando un tiempo de esparcimiento, donde realiza sus actividades cotidianas, también puede hacerlo. La prohibición de comunicación con la víctima, es decir, le va a prohibir comunicarse mediante vía telefónica, mediante correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas al celular, llamadas al teléfono fijo. Prohibición. Le está prohibiendo que el agresor se comunique con la víctima. Prohibición de tenencia y porte de armas. Mayormente esto ocurre con los miembros de la policía, miembros de las Fuerzas Armadas o tal vez personal de seguridad. Pero para esto necesariamente se requiere que la agresión
haya sido con el arma de fuego, ¿no? Entonces, pueden prohibirle la tenencia y porte de armas para el presunto agresor. Una asignación económica de emergencia, eso muchas veces nosotros, a ver, yo soy víctima de violencia y cuando llego a denunciar, lamentablemente desconozco cuál es el procedimiento, desconozco cuáles son estas medidas de protección. Entonces necesito el asesoramiento legal, bien del Centro de Emergencia de la Mujer o tal vez del efectivo policial que me pueda decir, ¿sabe qué? Estas son las medidas de protección que usted puede tener y dígame cuáles podrían ser favorables a su caso. Por ejemplo, una asignación económica de emergencia es muy importante porque ocurre que los agresores en algunas ocasiones votan a la víctima de la casa conjuntamente con sus menores hijos, por ejemplo, 3 hijos, una madre que se encuentre gestando, la botaron de la casa, cambiaron la chapa, no le permiten el ingreso, no le dieron ni siquiera sus prendas, nada, le prohibieron el ingreso por completo al inmueble. ¿Qué puede hacer? Entonces, como medida de protección, nosotros podemos solicitar una asignación económica de emergencia para poder salvaguardar o cautelar la alimentación de los menores y de la propia víctima. Podemos hacerlo. Esto, lógicamente, solamente es de un carácter previsional, solamente es por un tiempo, no es que sea como una pensión de alimentos, no es así. Tal vez es lo que normalmente ocurre, ¿no? El juez le dice, ya sabes que dele 300, 400 soles como asignación económica de emergencia, mientras que la víctima inicie su proceso de alimentos. Entonces tiene que interponer su demanda de alimentos y mientras va avanzando, ella va recibiendo esta asignación económica de emergencia para que pueda subsistir. Otro tipo de medida es la prohibición de disponer, enajenar los bienes inmuebles, lo que le decía, los bienes muebles, si la víctima ha sido expulsada del domicilio, de alguna manera hay que proteger que el agresor no vaya a vender las cosas, vaya a desaparecerlas, ocultarlas, alquilarlas. Entonces es la prohibición de disponer, enajenar los bienes muebles, no podría ser. Prohibición de retirar del cuidado del grupo familiar, igual los menores que no pueden quitarle del cuidado de la madre, por ejemplo. El tratamiento reeducativo terapéutico, este de acá normalmente se le otorga a los agresores, el terapeuta reeducativo o terapéutico, este tipo de medida. El incumplimiento también acarrea una responsabilidad penal, eso quiere decir que sí o sí tienen que tener ese tratamiento reeducativo terapéutico los agresores. Y en algunos casos el juez puede determinar el albergue para la víctima cuando tal vez no tenga familia extensa donde acudir y puedan ayudarla, puedan darle un techo al menos donde descansar. Entonces el juez puede determinar un albergue para la víctima, un albergue temporal para que pueda permanecer en ese lugar hasta que puedan encontrar tal vez familia extensa o un familiar que la pueda apoyar. Una vez que las medidas de protección han sido dictadas, la ejecución es de inmediato. La Policía Nacional la ejecuta de inmediato, realiza visitas inopinadas, establece un canal de comunicación con la víctima, normalmente es vía WhatsApp o un teléfono donde se le pueda comunicar a la víctima y la víctima pueda comunicarse con la policía si ocurrieran nuevos actos de agresión, y a la vez verificamos el cumplimiento de las medidas de protección. Incluso lo que corresponde es que la policía también realice un mapa gráfico y georreferencial de las víctimas con la finalidad de poder ubicarlas rápidamente, registrar en el servicio policial la ejecución de las medidas. Tenemos que registrar esto, tenemos que procurar un libro donde podamos registrar la ejecución de las medidas de protección que se están realizando en favor de las víctimas. Y como les decía, habilitar un canal de comunicación para atender o monitorearlos a las víctimas. Incluso puede coordinar con Serenazgo para que pueda brindar algún tipo de apoyo a la víctima en caso de que ocurra algún tipo de violencia. Y lo que les indicaba, en la etapa de sanción va a participar la Fiscalía. Luego de la investigación penal, va a remitir su requerimiento al juez penal, para que él pueda determinar una posible sanción a la víctima. A ver, para la interposición de las denuncias, algo también muy importante, para la interposición de la denuncia no necesitamos de mucho. El Código Procesal también nos indica que solamente para interposición de cualquier denuncia, nos dice el Código Procesal,
que únicamente necesitamos la identidad de la víctima o del denunciante, porque no siempre es la misma persona, como le decía en estos casos, cualquier persona puede denunciar los hechos. Entonces necesitamos la identificación de la víctima, necesitamos la identificación del denunciante, una breve narración detallada y veraz, no dice el código, ¿no? Y veraz de los hechos que habrían suscitado. Y como tercer requisito, siempre y cuando se pueda, que el autor se identifique o esté identificado. Solamente si es que es posible, no es un requisito indispensable, solamente si es posible, porque la final de la policía es la que tiene que realizar los actos de investigación para poder identificar e individualizar al autor, ¿no? Normalmente cuando la violencia es contra los integrantes del grupo familiar, no hay problema, porque el agresor es un conocido, es un familiar, pero cuando es agresiones contra la mujer, en muchos casos hay que realizar ciertos actos de investigación para poder identificar al agresor. No se necesita abogados, no se necesita el pago de tasas judiciales, no se requiere evidencias de violencia, por ejemplo, que la víctima esté con signos de violencia, de haber sido golpeada. No se necesita para la interposición de la denuncia, estoy hablando, ojo, para la interposición de la denuncia no se necesita ello. No se requiere que tal vez la víctima presente exámenes médicos para determinar que efectivamente fue agredida, no se requiere de ello tampoco. Entonces, las formalidades que se exigen son mínimas, únicamente la identificación del denunciante, la narración de los hechos y, de ser el caso, la identificación del presunto autor. Ahí voy a compartir otra diapositiva con ustedes. Un momento, por favor. Como les había indicado, dentro del grupo familiar, dentro de los integrantes del grupo familiar, habíamos dicho cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. ¿De qué manera vamos a determinar el cuarto grado de consanguinidad? A ver, me avisan, por favor, si logran visualizar. Sí, ¿no? Sí, ya, sí se visualiza. Muy bien, a ver. Ahí en la pantalla, al lado izquierdo, ustedes pueden observar el vínculo de consanguinidad. ¿Qué quiere decir consanguinidad? Que todas las personas van a descender de un tronco en común, ¿no? De una persona en común. A ver, al lado izquierdo, ahí logran ver una flecha donde dice yo. Supongamos que ese somos nosotros. El primer grado de consanguinidad sería mi padre. ¿Por qué? Porque lógicamente yo desciendo de mi padre. ¿Mi padre de quién desciende? De mi abuelo. Ahora, de esta personita, yo, al padre, hay un espacio. Veámoslo así, ¿eh? Hay un espacio. Y del padre al abuelo sería el segundo espacio. O sea, yo a mi padre, primer espacio, de mi padre a mi abuelo, segundo espacio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están en el segundo grado de consanguinidad. Ahora, mi abuelo ha tenido otro hijo que vendría a ser mi tío. Se ubicaría a la misma altura de mi padre, pero de forma colateral. Entonces, respecto a mí, mi tío, ¿qué tipo o qué grado de consanguinidad tiene? De mi persona a mi padre, primer grado. De mi padre a mi abuelo, segundo grado. De mi abuelo a mi tío, tercer grado. Y si se trataría de mi primo, de mi tío a mi primo, sería el cuarto grado de consanguinidad. Ya esa es la forma más rápida que podamos entender el grado de consanguinidad y no nos estemos equivocando o teniendo algún tipo de problema para poder diferenciar ellos. Ya siempre nos encontramos nosotros. Si fuese en línea descendente, en línea recta descendente, igual. Yo tengo mi hijo tiene mi nieto, entonces de mi persona, mi nieto, estaría en mi segundo grado de consanguinidad. Hasta el cuarto grado de consanguinidad son sujetos de protección de la ley. Por ejemplo, mi sobrino ya no estaría incluido como sujeto de protección. Es decir, si yo agredo a mi sobrino me agrede a mí, no estaría incluido dentro del sujeto de protección de la ley, porque ya estaríamos dentro del quinto grado de consanguinidad y ya no estaría como sujeto de protección de la ley. Solamente es hasta el cuarto grado de consanguinidad. ¿Ya? Cuarto grado de consanguinidad. Y respecto al grado de afinidad, es hasta el segundo grado de afinidad.
Igual manera, al lado derecho de la pantalla, afinidad. Ahí podemos ver yo y mi cónyuge. De mi cónyuge, lógicamente, en línea recta ascendente va a estar su padre y va a estar su abuelo. Pero respecto a mí, ¿qué vienen a hacer ellos? Mi suegro y el abuelo, ¿cierto? De igual manera, yo y mi cónyuge lo vamos a ver como uno solo, como si fuese yo, como si fuese ella, uno solo. De ahí a mi suegro, primer grado de consanguinidad. De mi suegro al abuelo, segundo grado de consanguinidad. Hasta ahí sería el sujeto de protección. Ahora, si mi suegro tuvo o tiene un hijo, vendría a ser mi cuñado. ¿En qué grado de consanguinidad se ubica? En el segundo grado de consanguinidad. Entonces, también sería el sujeto de protección de la ley. ¿Correcto? De esa manera hay que poder identificar los grados de consanguinidad o afinidad para determinar los sujetos de protección de la ley. Como les indicaba hace un momento, el contenido de la denuncia, el artículo 328 únicamente nos pide la identidad del denunciante y la narración de los hechos. Y la identidad del presunto autor solo en caso de ser posible, ¿ya? Solo en caso de ser posible. Eso es lo que nos indica el artículo 328 del Código Procesal Penal. La ley 3034 no nos determina. Entonces, supletoriamente tenemos que trabajar con el nuevo Código Procesal Penal, ¿ya? ¿Qué pasa si yo como efectivo policial viene una persona y me dice, ¿sabe qué? He sido víctima de violencia física y psicológica por parte de mi pareja, y luego que me ha contado los hechos, me ha relatado, me ha hecho una narración de los hechos, dices, pero ¿sabe qué? No voy a denunciar. Y se retira de las instalaciones policiales. ¿Qué podría hacer yo? Hay que tener en cuenta que la policía no solamente recibe las denuncias, sino que también detecta los actos de violencia. Ya es un trabajo que realizamos nosotros, la detección de los actos de violencia. Entonces, si ya nos narraron los hechos y hemos podido detectar y determinar que efectivamente está dentro de un contexto de violencia, ¿qué corresponde? Que nosotros levantemos el acta y pese a que esa víctima no haya querido firmarla, se haya retirado antes de poder interponer formalmente una denuncia, nosotros levantamos un acta de ocurrencia y en mérito a ello remitimos al juzgado. ¿Tendremos ficha de valoración de riesgo? Tal vez no, no vamos a tenerla. Entonces no se va a poder determinar si esta persona tiene un riesgo leve, severo o moderado, ¿no? No vamos a poder determinarlo. En caso de que no se pueda determinar, las medidas de protección se van a tener que otorgar dentro de las 48 horas. ¿Van a otorgar la medida de protección a esta persona? Pues sí, le van a otorgar. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar y priorizar, que se le otorgue las medidas de protección con la finalidad de que esta víctima de alguna manera se encuentre protegida. Pero tal vez para la investigación y para el proceso penal y la sanción penal no va a ser suficiente solamente un acta de ocurrencia, porque no tenemos una declaración de la víctima. Ahora, esta declaración ni siquiera ha sido tal vez brindada con las garantías necesarias para su validez, entonces es muy posible que no va a ser viable para el proceso penal, pero para el proceso de protección sí nos sirve. ¿Ya? Para el proceso de protección sí nos va a servir para la emisión de medidas de protección. Entonces, tal vez solamente nos va a bastar recibir una denuncia, tener una ficha de valoración de riesgo, puede ser suficiente para el otorgamiento de medidas de protección. No necesitamos realizar todo el formulario o toda la documentación, no la necesitamos, porque incluso muchas veces dentro de 24 horas nos queda corto el plazo para poder realizar todos los actos de investigación necesarios. Entonces, con lo que tengamos a la mano, con lo que hayamos formulado, hay que remitirlo al juez de familia para que pueda otorgar las medidas de protección. ¿Ya? Esa es nuestra prioridad, la emisión de medidas de protección. Ahora, ¿qué pasa si yo he realizado una intervención en flagrante delito? Esta directiva, si bien es cierto, no está vigente en la actualidad, pero de todas maneras nos ha dado una idea de qué tenemos que realizar, ¿no? Lo que nos decía es que inicialmente se realiza el acta de registro personal, seguido del acta de lectura de derechos, el acta de lacrado o sellado de movilización de los bienes que pueda
encontrarse en poder tal vez del agresor, la cadena de custodia que se tiene que realizar y finalmente el acta de intervención policial. Si bien es cierto, esta directiva no está vigente, pero tiene mucha lógica la forma de cómo se tiene que desarrollar las actas, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que un acta no puede estar sobre otra acta. Es decir, si yo empecé mi registro personal a las 8 de la mañana y terminé a las 9, no puedo iniciar mi acta de lectura de derechos a las 8:30 y terminar a las 9 también. ¿Por qué? Porque en el acta de registro personal, lógicamente, estoy participando yo como testigo policial y a la vez está participando el presunto agresor. Entonces, no podríamos realizar 2 o 3 actas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Terminamos un acta para iniciar la siguiente. ¿Ya? Eso tengámoslo siempre en cuenta. Terminamos un acta para iniciar la siguiente. Y respecto al acta de intervención policial, inicia a la hora que la redactas. Es decir, has terminado toda tu documentación, ya terminaste toda la documentación, inicia tu acta de intervención policial con la hora que hayas terminado. Por ejemplo, el acta de registro personal de 8 a 9, lectura de derechos de 9 a 9:30, acta de lacrado y sellado de 9:30 a 10, la cadena de custodia de 10 a 11, y mi acta de intervención voy a iniciar de 11, voy a iniciar con esa hora, siendo las 11 del día tal, y en el primer punto pondré, se deja constancia que la intervención se efectuó a hora tal, es decir, a la hora que se inició. El acta de registro personal, ¿a qué hora fue? 8 de la mañana. Se inició a horas 8, procediéndose a realizar tales actas. Ya de esa manera, y el finalizar el acta es en la hora real. Es decir, si habíamos iniciado el acta de intervención a las 11 y estamos terminando a las 12, culminamos con horas 12. De esa manera tendremos que trabajarlo. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar las circunstancias precedentes en nuestra acta de intervención específicamente. ¿Qué son las circunstancias precedentes? Es decir, ¿qué fue antes de la intervención? Por ejemplo, tal vez, ¿cómo tuve conocimiento yo del hecho? Se apersonó una persona con tales nombres, tales datos, que me indicó que a 2 cuadras habrían sido víctimas de violencia familiar por parte de tal persona. Entonces yo tomé conocimiento del hecho. Circunstancias concomitantes serían el momento preciso en que cómo yo intervine. Llegué al lugar, realicé la intervención de la persona. Y mis circunstancias posteriores, tal vez, ¿qué realicé luego de la intervención? Los puse a disposición de tal unidad, y los bienes que tal vez incauté, lo puse a disposición de otra unidad, puede ser, ¿no? Tal vez los bienes los puse a disposición del laboratorio, mientras a la persona detenida fue puesta a disposición para la investigación de cualquier unidad. Podría ser el caso. Tenemos que dejar constancia de las circunstancias posteriores a la intervención también que hemos realizado. Entonces, solamente las circunstancias antes de la intervención, durante la intervención y posterior a la intervención. Esos son lo específico que tenemos que determinar en el acta de intervención. ¿Qué otra constancia tenemos que dejar? La comunicación al Ministerio Público y de qué forma hemos realizado esta comunicación, si ha sido de forma verbal, si ha sido de forma escrita, mediante llamada telefónica, de qué forma nos hemos comunicado. Si esta persona cuenta con abogado defensor o no, de igual manera, y si ha formulado el acta en lugar distinto, se debe dejar constancia de ello, cuáles son las razones por las que se formuló en lugar distinto. Podría ser que tal vez nosotros hemos realizado la intervención y detención de esta persona, pero al momento que nos proponíamos a formular las actas, salieron los familiares del presunto agresor queriendo quitarnos al detenido, por lo cual no guarda las garantías necesarias para formular el acta en el lugar y tendríamos que trasladarnos a un lugar diferente. ¿Ya? Esos son específicamente lo que debería contener el acta de intervención. Ahora bien. Ahora, el nuevo código, la ley también nos ha establecido que en casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, nosotros podamos allanar el inmueble. Podemos allanar el inmueble, es decir, ingresar al inmueble sin tal vez tener la autorización del propietario. Pero ¿de qué manera lo hacemos? Porque corremos el riesgo de ser denunciados, ¿no? Corremos el riesgo de ser denunciados. Y en muchos casos se ha visto. ¿Qué pasa? En ese momento escuchas gritos, ingresas al inmueble, la víctima en ese momento te dice, sí, me agredió, me golpeó.
pero llegan a la dependencia policial y dicen, no, todo se trató solamente de una discusión de pareja y no sé por qué el policía ingresó. El policía se metió en mi casa, allanó el inmueble ilegalmente, indebidamente, y yo en ningún momento solicité el apoyo ni quise denunciar. Entonces, para poder nosotros de alguna manera tratar de salvaguardar también nuestro propio trabajo, nosotros lo que tenemos que realizar es, si es posible, realizar la filmación desde el momento que vamos a ingresar al inmueble. A ver, yo estoy patrullando y escucho gritos dentro de un inmueble. Auxilio, me matan, me golpean, por favor ayúdenme. Y escucho cosas que se rompen, escucho golpes. Hasta ahí, al parecer, está suscitando un hecho de violencia. Podría ser violencia contra los integrantes del grupo familiar, por lo cual yo estaría habilitado para allanar el inmueble, ingresar con la finalidad de que de prevenir tal vez la mayor expresión que podría ser el feminicidio, ¿no? La mayor expresión de violencia, el feminicidio, o tal vez que las lesiones eh, sean de mayor gravedad. Yo estoy habilitado para ingresar, pero debo dejar constancia de ello en mi acta, bueno, que me encontraba patrullando y desde el domicilio tal escuché gritos de auxilio, escuché que se rompían cosas en el interior, escuché golpes y por lo cual ingresé. Si es posible, graba ello. Graba, desde el momento que ingresas, graba. ¿Por qué? Porque como le vuelvo a repetir, siempre hay una retractación de la víctima. ¿Por qué? Porque normalmente esto ocurre, se ve involucrado la violencia con los sentimientos de pareja. Y al verse ello, muchas veces van a cambiar su versión las víctimas, ¿no? Van a retractarse. Entonces, ocurre que estas víctimas muchas veces se retractan en sus versiones iniciales, como le vuelvo a repetir, tal vez dicen, no, yo no, a mí nadie me estaba agrediendo, y la policía ingresó al inmueble, sin sin que haya estado pasando nada, ¿no? Allanaron ilegalmente, indebidamente en mi inmueble. Y tal vez dicen, incluso, pero ¿cómo usted tiene lesiones? Ah, las lesiones, me resbalé y me caí en las escaleras, pero nadie me agredió, solamente me resbalé, me caí en las escaleras y producto de ello son las lesiones. O tal vez pueden decir, sí, yo inicialmente denuncié por cólera, pues, denuncié por cólera, pero ahorita ya estamos bien, porque no me van a dejar mentir muchos que trabajan en mi familia. Ha ocurrido que te vas a notificar las medidas de protección, de retiro del agresor, de alejamiento del agresor de la víctima, respecto a la víctima, y los encuentras viviendo juntos nuevamente. Y muchas veces decimos, ¿qué hacer ahí, no? Que están viviendo juntos. Y lógicamente eso es consensuado, no hay ningún tipo de coacción, no hay intimidación, amenaza para que vivan juntos. Incluso la propia víctima sale y dice, no, yo no voy a firmarlo, él no quiere salir, él está ahí en la casa, estamos bien, ya no queremos tener problemas. Y sus medidas de protección dicen que él no debe acercarse a la víctima. Entonces, solamente en esos casos nosotros dejemos constancia en nuestras actas. Dejemos constancia en nuestras actas, remitamos al juzgado de familia que ha emitido las medidas. ¿Por qué? Porque las medidas de protección son variables, ¿ya? No es que van a ser fijas toda la vida, son variables. ¿Eso qué quiero decir con ello? Que puede agregarse o puede disminuirse las medidas de protección. Por ejemplo, si decía, retiro al agresor del domicilio, pero la víctima dice, no, yo estoy viviendo con él, estamos en una buena relación, entonces tú comunicas al juez y el juez puede decir, ah, ya, déjese sin efecto, es extremo las medidas de protección, que continúen las demás medidas, pero el retiro del agresor del domicilio no, porque ya están viviendo juntos, podría ser el caso. O tal vez la comunicación, la prohibición de comunicación con la víctima, de igual manera, deje sin efecto. Y ahora, ¿qué pasa si nuevamente ocurrieron actos de violencia y fueron tal vez superiores a los que ya había ocurrido? También, de igual manera, comunícalo al juez y el juez puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Medidas de protección, como son variables, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementarlo. Ya, el señor ya no puede acercarse al domicilio a unos 100 metros, por ejemplo. Entonces, va a variarlo, puede variarlo el juez. Tengan en cuenta ello siempre para poder levantar sus actas, comuniquen al juez y que el juez vea si varía las medidas de protección o continúa con las mismas. Ya es a discreción del juez. Normalmente, ¿por qué ocurre esta retractación de la víctima? Normalmente sucede porque hay un ciclo de la violencia, ¿ya? Hay un ciclo de la violencia. Por ejemplo, el ciclo de la violencia normalmente empieza con la tranquilidad, ¿no? Todos estamos en paz, estamos tranquilos con tu pareja, es una bonita relación. Ya, todo tranquilidad. Pero según va pasando el tiempo, van a entrar a una fase de tensión. Ya en esa fase de tensión se acumula esa tensión dentro del agresor, va a cambiar su estado de ánimo, se va a enfurecer, va a empezar a renegar por cualquier cosa. Y lógicamente, tal vez, la víctima va a tratar de complacerlo,
creyendo que de esa manera va a tratar de tranquilizarlo, va a poder tranquilizar al agresor. ¿Ya? Ya se acumuló la tensión. Y ante la acumulación de tensión, ¿qué va a ocurrir? Que esta persona va a explotar, ¿no? Va a estallar en un momento determinado. Entonces va a venir la explosión de violencia. Y en esta explosión de violencia se va a producir las agresiones físicas, psicológicas, sexuales hacia la mujer, o tal vez hacia el varón, ¿no? Va a ocurrir, ¿por qué? Porque ya explotó la violencia ya. Esa tensión que tenían acumulada ya explotó y iniciaron los actos de violencia. Entonces, justo en ese momento es que la víctima va a ir y va a presentar su denuncia por violencia ante la comisaría, ante la fiscalía o ante el juzgado. Va a denunciar ahí, justo en ese momento. Sin embargo, luego de ello, viene una siguiente etapa, que es el arrepentimiento o la luna de miel, así le llamamos, ¿no? El arrepentimiento o la luna de miel. ¿De qué trata? El agresor va a estar arrepentido, va a pedir perdón, va a buscar excusas, va a comprarle cosas tal vez a la víctima. ¿Sabes qué? Toma, esto es para ti. Va a hacer promesas que va a cambiar, va a decir, ya, ¿sabe qué? Te lleno de regalos, nunca más lo voy a volver a hacer. Va a tratar de volver a que estén bien con la víctima. Pero esto muchas veces, ¿por qué finalidad lo hacen? Con la finalidad de que la víctima retire la denuncia. Y aún si no fuese con esa finalidad, va a lograr convencer a la víctima, van a llegar a esa etapa de luna de miel, y la propia víctima, por voluntad propia, va a ir y va a intentar retirar la denuncia, retractar de los hechos, va a tratar de minimizar el comportamiento del agresor, o como le vuelvo a repetir, va a tratar de mentir indicando no, que yo sola me caí, que en ningún momento me agredieron, que solamente se trató de una discusión. Va a tratar de minimizar ese comportamiento con la única finalidad de que ella y el agresor vuelvan a estar juntos. Y nuevamente van a llegar a la etapa de tranquilidad, luego a la etapa de tensión, y va a ser todo un ciclo. Es por eso que es el ciclo de violencia. Como le vuelvo a repetir, está involucrado la violencia con sentimientos, ¿no? Sentimientos de amor, y es por eso que siempre, o la gran mayoría de casos, va a ocurrir esto. Va a ocurrir, o sea, cuando llegue alguna víctima y diga, ¿sabe qué? Vengo a interponer por tercera vez mi denuncia, no le podemos decir, sí, pero tú hace las 2 veces anteriores has querido retirar la denuncia, has mentido, has minimizado los hechos, y ahora vienes a denunciar por tercera vez. No podemos hacerlo, tenemos que recibir la denuncia, ya, porque es un ciclo. Hasta que se rompa este ciclo, van a continuar con lo mismo. Y muchos dirán, no, pero nos dan trabajo en vano, es un trabajo que le dan a la policía por gusto, pero es nuestra función y tenemos que cumplirlo de esa manera. ¿Qué algo importante que tal vez me estoy olvidando? Al respecto a la ficha de valoración de riesgo, cuando se puede establecer tal vez riesgo leve, moderado o severo, las medidas de protección deben ser otorgadas dentro de las 24 horas, ¿ya? Ustedes remiten el informe, dentro de las 24 horas, el juez debe haber emitido sus medidas de protección. Y en el caso de que no se pueda determinar un riesgo, va a ser emitido dentro de las 48 horas. Esas medidas de protección deben ser comunicadas en el día para que se puedan ejecutar, y de igual manera debe ser ejecutado de inmediato, ¿no? De inmediato. Independientemente del riesgo que tengan, no es que solamente en riesgo severo yo lo hago, sino que independientemente del riesgo que tiene, debe ser ejecutado de inmediato esas medidas de protección. A ver, me parece que había algunas preguntas por ahí, por favor. A ver, Ramos López. Doctor, ¿Está activo para que los participantes puedan hacer preguntas? sí, ahorita estoy activando el micrófono. A ver, por Sin favor. embargo, sin embargo, también tenemos preguntas a través del chat. No sé si podría ser factible que Sí, se no hay pueda problema. responder algunos, por A favor. ver. Ahí me preguntan, a ver, en el caso de cuñados, como les indicaba, ¿no? Los cuñados están en el, a ver, segundo, tercer grado de consanguinidad, sí, segundo grado de consanguinidad, no, perdón, segundo grado de afinidad, ¿no? Al encontrarse en el segundo grado de afinidad, están dentro del sujeto de protección de la ley, por lo cual sí corresponde tratarlos dentro de la ley 3364. Si no fuese así, ¿no? Si no son sujetos de protección, se tiene que ver por la vía
de lesiones, tal vez, por la vía ordinaria, pero en el proceso especial sí corresponde entre cuñados. En caso de enamorados, lo que le decía, si la agresión proviene de una mujer hacia un varón, tendría que verse por la vía común, ¿no? Por la vía común, por un tipo de lesiones, por ejemplo. Pero si la agresión proviene de un varón hacia una mujer, si bien es cierto, no son integrantes del grupo familiar, pero sí son, la violencia puede ser configurada como agresiones contra la mujer. Entonces sí correspondería que se vea siempre y cuando la agresión proviene del varón hacia la mujer. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las medidas de protección caducan, otra de las preguntas que nos hacen. Las medidas de protección van a guardar su vigencia hasta que tal vez termine el proceso y en algunos casos, incluso mientras el riesgo en la víctima continúe, pese a que el proceso penal esté archivado, las medidas de protección van a continuar vigentes. Pese, como le vuelvo a repetir, pese a que el proceso penal, o sea, el proceso de sanción, haya sido archivado, las medidas de protección pueden continuar vigentes. Es por ello que la policía tiene que hacer el seguimiento de estas medidas de protección, las entrevistas, para determinar si existen nuevos actos de violencia. De existir nuevos actos de violencia y la víctima continúa en un riesgo, las medidas de protección continúan vigentes, pese a que el proceso penal haya sido archivado. Es por eso lo importante de realizar las visitas. El Ministerio Público recepciona la denuncia y realiza diligencias, dice usted. ¿Qué tipo de diligencia, doctor? Porque ya el Ministerio Público no investiga, se lee una nueva ley. Ya. Veamos que esta es una ley especial y un proceso especial, ¿eh? Y la especialidad prima ante lo general, ¿no? Si bien es cierto, la ley supletoriamente se rige en el nuevo Código Procesal Penal, pero la ley 30364 también ha establecido específicamente que se tiene que realizar. Entonces, el Ministerio Público y el juzgado deben realizar las diligencias, como por ejemplo recibir la declaración y dar ficha de valoración de riesgo. Tienen que hacerlo y remitirlo todo al juzgado de familia para que puedan otorgarse las medidas de protección. Una vez que tal vez haya abierto carpeta fiscal, correspondería que lo remita a la policía para que continúe las investigaciones. Eso en la etapa de sanción. Pero la etapa de protección tiene que realizarse de inmediato, dentro de las 24 horas. Fiscalía o juzgado tienen que enviar la documentación para que se otorguen las medidas de protección. Acá nos dicen, doctor, eso siempre que vivan bajo el mismo techo. A ver, presumo que nos están tal vez preguntando por el tema de las familias o de las personas homoafectivas, ¿no? Las personas del mismo sexo que hacen vida en común, al decirles vida en común, efectivamente viven bajo el mismo techo. La única condición es que no tengan una relación laboral ni una relación contractual. ¿Ya? La única salvedad. Si es que existe relación contractual o laboral, no estaríamos dentro de la ley 30364. Si no existe y habitan sobre el mismo techo, sí corresponde tratarlos como sujetos de protección. A ver, Jason Ramos López nos dice hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de grado de afinidad. Es cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, Jason. Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Acta no atropella acta. Justo lo que le decía, terminamos un acta para iniciar la otra acta. No podemos realizar dos actas sobrepuestas en el mismo horario. Ya terminamos un acta, iniciamos con la siguiente. A ver, si en el caso los dos, tanto el imputado y la agraviada, se encuentran con lesiones, se puede detener a los dos por agresión mutua o qué procedimiento se puede realizar. Sí, efectivamente, la detención es para ambas personas. Ya dentro de la investigación se determinará, ¿no? Si, por ejemplo, los actos que ha realizado son actos de defensa o son actos de agresión. Justo me trae a colación un tema de un efectivo policial que fue denunciado por presuntos actos de violencia. Dentro del reconocimiento médico que pudimos obtener, se logró establecer que las lesiones que presentaba el efectivo policial, que incluso había sido detenido, las lesiones que presentaba tenía en la parte de la espalda, que al parecer habría sido con golpes de puño, ¿no? Lo que él refería, que le habían golpeado en la espalda con golpes de puño, y único que él había hecho es sujetar las manos de la mujer, de su expareja, con la finalidad de evitar la agresión. Y lógicamente le había dejado huellas por digitopresión en los antebrazos. Le había dejado solamente eso. Y en el reconocimiento médico legal, justamente salía eso, ¿no? Que tenía huellas
por digitopresión en ambos brazos. Entonces, ¿será un acto de agresión sujetarla de los brazos o será un acto de defensa ante la agresión que él estaba sufriendo? Eso lógicamente se determinó en la investigación. Previo a esto, el efectivo policial estuvo detenido, ¿no? Y en la investigación, en los actos de investigación, se pudo determinar que los actos que ejecutó él eran actos de defensa, más no actos de agresión. En este caso que me dicen, ¿no? Si los dos cuentan con lesiones, se puede detener a los dos, no solamente se puede, sino que se debe detener a los dos. Se debe detener a los dos por la agresión mutua. Y, a ver, ¿qué procedimiento se puede realizar? Ambas personas son víctimas y agresores a la vez, entonces se tiene que realizar tanto la ficha de valoración de riesgo, la lectura de derechos, declaraciones para ambas personas, como agresor y como víctima. A ver, usted comentó que los menores de edad pueden realizar una denuncia en ámbito de familia. Hay una edad prudente para hacerlo. Mire, mientras tenga uso de razón, los menores pueden realizar la denuncia. Lógicamente, cuando son bastante menores, necesitará tal vez el acompañamiento de alguna familia extensa, ¿no? Pero mientras tanto, llega a la comisaría a denunciar un menor, tenemos que ponerlo a salvaguarda, ¿no? Ponemos a salvaguarda, buscamos familia extensa, tal vez que pueda participar en las diligencias, pero dependiendo de quién está denunciando, si tal vez denuncia a su padre y su padre es el agresor, entonces sería muy lógico que su padre pueda participar en sus diligencias, ¿no? A ver, la ley de violencia familiar siempre que vivan en el mismo techo, ¿verdad? Por ejemplo, dos hermanos se agreden pero no viven en la misma casa. Ya, ahí por ejemplo hay que determinar el tema de la confianza, ¿no? Hay un contexto de responsabilidad, confianza y poder en el tema de violencia familiar entre hermanos, no están en una posición diferente. Por ejemplo, a ver, de padre a hijo sí están en una relación de subordinación. El padre tiene el poder, el hijo es subordinado ante el padre, ¿no? Tiene un rol de garante incluso el padre porque tiene que cuidar al menor. Pero en el caso de hermanos, no hay una relación de superioridad, sino está en una línea horizontal. Pero se presume que por la misma familiaridad, el grado de parentesco que tienen y la confianza y encima que viven juntos, se presume que ambos van a actuar de correcta manera. Pero es lógico que uno de ellos no actúa de correcta manera y es por eso que le agrede al otro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es un acto de violencia familiar porque está viéndose involucrado en un contexto de confianza. Ahora, el hecho de que vivan juntos va a ser determinante porque si yo como hermano tengo mi pareja, tengo mi familia aparte, tengo mi casa aparte, ya no habría esa relación de confianza tal vez porque ya incluso tiene su propio hogar. Entonces, si viven juntos, sí, efectivamente, tendríamos que verlo con la ley 3364. Caso contrario, podría determinarse en la vía común. Pero ello no implica que no se le pueda recibir la denuncia, ¿no? O sea, se le recibe la denuncia y dentro de los actos de investigación, si nosotros determinamos que no se da algún contexto de responsabilidad, confianza o poder, entonces lo que podemos hacer es remitir los actuados a la vía común, ¿no? A la Fiscalía Común para que investigue como cualquier delito común y no como un delito especial. Mientras tanto, se recibe la denuncia y continuamos con las diligencias. Y lo que le decía, esto es lo que les comentaba de los hermanos, es respecto a la relación de confianza. Ahora, relación de responsabilidad, por ejemplo, les decía el padre y el hijo. Hay una relación de subordinación, incluso de garante, ¿no? El padre tiene que garantizar la integridad del menor. Entonces, si el padre lo agrede al menor, estaríamos dentro de un contexto de responsabilidad. Entonces, también podríamos verlo de esa manera. La ley 3364 podría encajar específicamente estos actos. Insultos denigrantes, escritos en mensaje de WhatsApp con violencia psicológica. Claro, la denuncia se tendría que realizar por ello, ¿no? Insultos inmigrantes, humillantes, tendría que realizarse por violencia psicológica. ¿De qué manera lo probamos? Lo habíamos hablado únicamente con el peritaje psicológico o el informe psicológico que determine la afectación psicológica, cognitiva y conductual de esa persona. De esa manera lo vamos a probar. Pero los hechos, el contexto que me dices que son mensajes de WhatsApp donde hayan insultos de migrantes, sí, efectivamente, se tiene que asentar como ley 3364.
Daniel, por favor, a ver si hay alguna pregunta de los participantes. Sí, doctor, he solicitado a través del chat para que puedan levantar la mano y así se puede evidenciar una mejor interacción. Correcto, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? A ver, Jacqueline Mori. Buenas tardes, doctor. Sí, la consulta es por violencia psicológica en flagrancia, ¿se puede detener? Ya, a Lo ver, que pasa es que acá en provincia donde trabajamos tenemos un SEM regular y medicina legal prácticamente trabaja una vez al mes, porque mayormente para enferma la doctora. Y nosotros enviamos a lo que es a 2 horas de distancia para que llegue a medicina legal de nuestro departamento. Y no podemos recabar los protocolos de pericia en el tiempo de fragancia. ya, Mori. Mira, aún así, eh, trabajen en la misma ciudad con el Instituto de Medicina Legal, va a ser imposible recabar el resultado de manera inmediata. Como les decía, mínimamente les van a pedir 3 sesiones y esas 3 sesiones no se realizan en un solo día, sino mínimamente 3 días. Mínimamente, porque yo sé que va a ser más. Mínimamente podría ser en 3 días. Para esto ya se nos acabó la flagrancia. Lo que les decía, podrían coordinar ustedes con el Centro de Emergencia de la Mujer para que les emitan un informe psicológico y este sí puede ser justificante para una detención en flagrancia. Solamente que el Centro de Emergencia de la Mujer pueda determinar e indicar que sí existe afectación cognitiva conductual y eso lo hacen de inmediato. Ya me ha pasado, he tenido casos sobre ello y sí lo hacen de inmediato. Ahora, en caso de que no tengan, por ejemplo, no tienen SEM, un certificado que les pueda avalar, no tienen del Instituto de Medicina Legal tampoco, entonces no podría corresponder una detención más que una retención. Habría que retenerlo, identificarlo plenamente, pero no habría forma de poder realizar una detención por flagrancia. Necesitamos poder nosotros sustentar en un informe pericial. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Doctor, buenas tardes. Sí, Ramos, buenas tardes. Doctor, una consulta. Usted habló sobre los 4 tipos de violencia. En la comisaría más se llega a poner sobre la denuncia sobre física y psicológica. En los 2 tipos que habló restantes, ¿también amerita un tipo de denuncia dentro de la comisaría? A ver, tenemos 4 tipos de violencia, me dices que psicológica y física son las que son más comunes. Ahora, Los más comunes en las comisarías a venir a denunciar. ya, la pregunta es si la violencia económica, patrimonial y sexual corresponde también a la comisaría. Claro. Sí, se tiene que realizar la investigación. Como les decía, dentro del Código Penal no van a encontrar la tipificación para violencia económica o patrimonial. Muchas veces lo van a determinar por el grado de afectación psicológica de la víctima. Tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de las violencias, cualquiera de las, digamos, 3, sexual, económica, patrimonial o física, va a tener acompañado a la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque el hecho de que te boten de la casa a las 3 de la mañana por un acto de agresión puede traer consecuencias psicológicas en ti. El hecho de que te expongan a material pornográfico puede traer consecuencias en ti. Las agresiones físicas, lógicamente, va a traer consecuencias psicológicas en ti. Entonces, cualquier tipo de violencia va a ir acompañado siempre de la violencia psicológica. Ahora, si yo puedo asentar o no una violencia económica patrimonial o la violencia por violencia sexual, sí debemos asentarla en la comisaría. Ahora, si es violación sexual, cuando haya habido penetración, lógicamente corresponderá tal vez a la sección de delitos y faltas, y no a la sección de familia. Pero la violencia sexual o la violencia económica patrimonial sí es posible que nosotros recibamos la denuncia. No hay ningún problema respecto a ello. Va de la mano con la psicológica, entonces, como dice.
Claro, como les digo, siempre va a estar de la mano con la violencia psicológica y por esa forma es lo que van a poder determinar. La violencia económica patrimonial normalmente se da sobre los bienes que son herramientas de trabajo de la víctima o tal vez bienes que son de ellos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, una laptop que les sirva para editar clases o que les escondan tal vez su registro de notas, algunos bienes que son para sus labores, va a determinar que efectivamente hay un tipo de violencia económica patrimonial. Y eso lógicamente se va a determinar con el problema psicológico que pueda acarrear. Doctor, ¿pero es necesario subtitularlo así como violencia económica o son simplemente como violencia psicológica? Porque dentro de la ficha de valoración toca esos temas también. Sí, 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 la ficha de valoración también te dice, ¿no? Si se apropia de tus bienes, si ha vendido los bienes. Tenemos que determinar específicamente qué tipo de violencia vamos a investigar. Entonces, si es económica o patrimonial, tendremos que identificarlo y establecerlo como tal, como violencia económica patrimonial y psicológica, de ser el caso. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? A ver, sonido CSB. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, en caso de que el personal policial, por ejemplo, yo estoy patrullando en la calle y se me acerca una fémina, indicándome que su pariente, su hermana, su prima, su tía, ha sido agredida por su pareja y presenta lesiones, por ejemplo, está sangrando y a la vez tiene el ojo hinchado. Ya, yo me apersono al lugar y pido apoyo para trasladarla a la fémina, ¿no? A un centro de salud y esta se niega a ser trasladada, así como también a proceder con algún tipo de denuncia, a pesar de que su familiar o la persona recurrente inicialmente indica que ha sido agredida por su pareja, esposo, conviviente. ¿Qué es lo que debe hacer el personal policial que toma conocimiento en primer lugar y qué es lo que no debe de hacer, doctor? Bien, justamente lo que le decía, ¿no? La denuncia no solamente puede ser interpuesta por la propia víctima, sino que también por cualquier otra persona que conozca los actos de violencia. En este caso, tal vez ha sido su sobrina la que ha interpuesto la denuncia por actos de agresión en contra de su tía. Pero esta tía se niega a denunciar, se niega a pasar reconocimiento médico, se niega a ser trasladada a cualquier lugar. Levantar actas. Levantar actas es lo que nos corresponde. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nos dice, no quieres? Ya, entonces me retiro. Y pasada una hora, sucede que la mataron a esta persona. Lógicamente, la responsabilidad, o sea, la población no dice, claro, no quería denunciar, sino que la población dice, pero la policía llegó hasta acá y no hizo nada, ¿no? ¿Cómo tú sustentas tu actuación? Susténtalo en actas. La primera acta, la comunicación que te han hecho de la agresión. No es la agredida, pero sí es la denunciante. Susténtala en acta. Incluso podría reservar, a veces puede reservar la identidad de la víctima o de la denunciante. En algunos casos se puede realizar, dependiendo de la gravedad o cuáles son las razones por que tú puedes reservar esa identidad. Pero lo primero que tiene que hacer, recibe la denuncia en tu actita, un acta nada más. Y luego desplázate al lugar, identifica a esta persona, en caso de que también se niegue, no quiera ser trasladada, no quiera realizar, no quiera continuar con ningún tipo de investigación, no quiera denunciar, levanta acta, deja constancia de todo eso en el acta y tus documentos ponlo a disposición del área de familia. El área de familia tendrá que cursarlo al juez de familia con lo que tenga, como les vuelvo a repetir, no hay necesidad de tener toda la documentación, que lo cursen al juez de familia y que lo cursen y que comuniquen al fiscal penal. El fiscal penal posiblemente va a archivar de manera inmediata porque no tiene el agraviado, ¿no? Va a archivar, no tiene una declaración, no tiene un certificado médico, va a archivar la denuncia. Pero las medidas de protección es muy posible que sí se otorguen. Entonces hay que cumplir con todo el procedimiento. Al final no nos otorgan la medida de protección, pero yo como efectivo policial he cumplido mi procedimiento y ya al menos con ello me libero de cualquier tipo de responsabilidad penal o administrativa que pudiera suscitar en un futuro. Había otra mano levantada, me parece. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches.
Claro. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la ponencia. Dos preguntitas, doctor. Miren, en provincias trabajamos cerca a los centros de salud y a veces enviamos a un reconocimiento médico, ya sea físico o psicológico, pero en el centro de salud no quieren atenderlo, indican que a veces es hora de almuerzo, que ya no hay personal, que es más de las 8 y ya no puede a veces hasta detener. En este caso, doctor, ¿qué documento debo de efectuar a fin de, por decirle, denunciar, digamos, ¿no?, al personal de salud? Y lo otro, doctor, un servicio, mire, a veces lo mismo sucede que en la fiscalía. A veces se le comunica a la fiscal, por decir, 9 de la mañana, y estamos esperando las disposiciones fiscales, pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y estamos solicitándola y no nos mandan. Y al final, en la noche, recién mandan las disposiciones fiscales. En ese caso, doctor, ¿qué actas debo de realizar? Gracias por la respuesta, doctor. Mira, Genaro, para nosotros poder salvar cualquier tipo de responsabilidad, lo que tenemos que hacer es solamente formular acta. ¿Ya? Toda nuestra actuación debe basarse en acta, toda nuestra actuación. Y cuando es investigación, lógicamente, tiene que formularse un informe, ¿no? Pero después toda nuestra actuación tiene que basarse en acta. Por ejemplo, me dices, me fui al centro médico o a la posta médica, al puesto de salud, y no me quieren atender. Me indica que más tarde están almorzando, que no hay personal, no sé. Entonces lo que tienes que hacer es levantar el acta en ese sentido. Porque esa va a ser una de las razones por las cuales tú no has podido pasar el certificado o el examen médico para que puedas establecer tal vez una detención o un peritaje para poder, un peritaje psicológico para poder establecer una detención. Entonces levanta acta, nada más. Y esas actas, en caso de que tal vez ocurra algún problema, incluso puedes denunciar o puedes mandar al Ministerio Público para que se realice una investigación por omisión de funciones, ¿no? Y están omitiendo las funciones que les corresponden. Ahora, respecto al Ministerio Público, ellos deberían emitir en caso de detenidos, al menos tienen que emitir de inmediato su disposición. No es que voy a esperar de acá a 10 horas, 15 horas. Entonces, de igual manera, levante el acta, que ya has comunicado a tal hora, pese a ello, hasta el momento no se ha recibido la disposición fiscal, solamente levanta acta, deja constancia de ello con 1 o 2 testigos más efectivos policiales, y con eso puedes hacer la queja ante control interno de la Fiscalía, porque hay muchos casos. Justo hace poco tuvimos el caso de un socio que nos indicaba que su detención, tenía un detenido, y era a las 4:15 más o menos, 16:15, y su detención vencía a las 17 horas, y que pese a que le estaban llamando, comunicando a la fiscalía decía, sí, un momento, ahorita voy a ver, que ya coordiné con los abogados, que le voy a dar libertad, pero llegó a las 14:45 y no emitía su disposición la fiscal, ni de libertad, ni tampoco tal vez iba a adoptar algún tipo de medida, ¿no? No establecía la situación jurídica del detenido. Entonces se le recomendó de igual manera que levante las actas, que deje constancia tal vez mediante WhatsApp, que ya ha remitido el informe policial, donde indique la situación del detenido, que se le está poniendo a disposición del Ministerio Público en calidad de detenido. Y lo peor es que el Ministerio Público se ubicaba a 2 horas de viaje. Entonces era imposible, me dice, ya se me está venciendo el plazo, ¿cómo hago para llegar hasta allá y dejarlo al detenido, ¿no? Entonces, mándalo vía WhatsApp, tú ya coordinaste temprano, manda oficios, manda por correo electrónico, WhatsApp, deja todo el tipo de constancia que tú puedas, que estás haciendo conocer a la Fiscalía, que ya se le está venciendo el plazo, que vence las 17 horas, que ya lo has puesto a disposición mediante el informe. No hay de otra, tenemos que buscar también nosotros, de alguna manera, salvar nuestra responsabilidad penal o administrativa cuando tengamos ese tipo de problemas. Entonces, se recomienda dejar acta de todo, constancias en las actas, y de ser el caso, solicitar al control interno que realice una investigación, o en todo caso coordinar tal vez con el fiscal superior para que él pueda adoptar las acciones correctivas respecto a esos temas de que la fiscalía está retrasando demasiado su misión de medidas su misión de disposiciones fiscales. Cuadros. Cuadro, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que no. Renzo Dipas. Renzo Dipas. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Doctor,
No me ha quedado claro en caso de agresiones entre hermanos. Esto si lo puede volver a explicar, por favor. Digamos cuando vienen a la comisaría a denunciar por violencia familiar. Pero una de las partes, el agraviado, quiere por lesiones. En este caso, ¿cómo se puede hacer, doctor? A ver, lo primero que se tiene que determinar es si está dentro del cuarto grado de consanguinidad en este caso. ¿Ya? Como primer punto, establecemos el cuarto grado de consanguinidad. Sí, efectivamente se encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad. Está incluso en el segundo, ¿no? Primero el padre, segundo grado de consanguinidad. Establecido esto, hay que determinar si, mira, bastaría con eso nosotros para poder recibir una denuncia por violencia familiar. Bastaría con eso. Sin embargo, dentro de la investigación, lo que tendríamos que realizar es que, por ejemplo, el contexto en que ha suscitado. Sería muy diferente que yo, por ejemplo, agreda a una mujer porque me debe dinero, y sería muy diferente que yo la agreda porque le tengo odio a la mujer, o creo que es una cosa y que yo tengo superioridad sobre ella. En el primer caso, que yo la agreda por una deuda que no me paga, no correspondería verlo como violencia contra la mujer, sino como lesión. Y en el segundo caso, que fuese que yo le estoy haciendo por un odio a la mujer o porque yo me siento superior a ella, solamente entonces por el hecho de que ella sea mujer, sí correspondería que se vea como la ley 3364. Ahora, en el caso de los hermanos, ya establecimos que efectivamente hay un vínculo, hay un parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad. Sería suficiente presentar la denuncia, y dentro de nuestra denuncia, dentro de nuestra investigación, tendríamos que determinar el contexto en el que ha ocurrido. Normalmente podría ser un contexto de responsabilidad, no podría ser, porque se encuentran en la misma situación, ¿no? Como le decía, si fuese del padre al hijo, sí, existiría esa responsabilidad. Pero en el contexto de los hermanos, tendría que ser en una relación de confianza. Tendríamos que establecer que existe esta relación de confianza para poder nosotros realizar la investigación por la ley 3364. En caso de que tal vez vivan en diferentes inmuebles, cada uno tenga su familia y ha sido una agresión, no correspondería tratarlo como ley 3364, sino que tendría que verlo las fiscalías comunes como delito de lesiones. Gracias, doctor. Gracias, Renzo. Julio Reynoso. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí, buenas tardes. Digamos, en distritos lejanos solo hay posta médica. Lo que realizamos es una pequeña, por ejemplo, para que el médico pase una evaluación médica. ¿Se podría detener con esa previa evaluación médica? Porque en la provincia existe recién es bien lejos, digamos 4 horas, mientras llegar y toda esa cuestión, hasta que le pase el reconocimiento médico legal, demoraría. Por eso hacer mi consulta si con una previa evaluación médica se podría detener. Sí, sí se puede realizar la detención solamente con el documento de una posta de salud o de un puesto de salud, sí se puede realizar, no hay problema. Para tu detención se puede avalar. Tal vez para el proceso va a requerir mayores indicadores, como le decía, ¿no? Para el proceso. Entonces, una vez que tú has formalizado tu detención en mérito solamente el documento que ha sido entregado por la posta o por el puesto de salud, posterior a ello puedes pasar un reconocimiento médico ya con más tiempo de la detención, pero para tu detención sí es válido. Igual el peritaje o el informe psicológico es válido del Centro de Emergencia de la Mujer para la detención. Tal vez no cumple con los indicadores correspondientes para el proceso, pero para la detención sí nos avala realizar una detención en flagrancia. Eso es correcto, no hay problema. Gracias, doctor. Mori, ¿tienes una pregunta por ahí? Sí, doctor, buenas noches nuevamente. Para acotar sobre eso de los hermanos, una nueva consulta. Aquí en provincia tenemos el problema de litigio por terrenos y la pelea es entre hermanos. Ahí lo investigaríamos por violencia familiar o por el delito de lesiones ya. No, eso tendría que verse por el delito de lesiones, porque en realidad el hecho no se está dando por un tema de superioridad, de confianza, sino que es un tema
independiente, que es un tema de terrenos. Eso tendría que verlo la Fiscalía Común por el delito de lesiones. Ya mire, nosotros mayormente esos casos lo llevamos a la sección de delitos, pero el colega, bueno, nos hace mención que nosotros no vamos a investigar si es que no vamos a investigar por qué se pelearon, sino vamos a investigar las lesiones, que por ser familia tenemos que verlo nosotros, porque son hermanos, ya nos corresponde a la sección de familia. No, como les digo, hay que determinar ahí el contexto. Como les decía, ¿no? Si yo agredo a una mujer por una deuda, no es igual que yo la agreda porque tengo un odio hacia la mujer. Entonces tendría que determinar ese. Incluso, claro, incluso Fiscalía Penal, nosotros acá tenemos una sola fiscalía, esto nos indica que lo veamos por las medidas de protección, solo por ello que lo tenemos que coger en violencia familiar, que ellos ya en la fiscalía determinarán si es que lo cambian o no. ¿Se puede hacer eso? Claro, o sea, como le digo, si, como le decía hace un momento también a IPAX, hay que establecer el cuarto grado de consanguinidad, ¿no? Si está dentro del cuarto grado de consanguinidad, para nosotros poder recibir la denuncia es suficiente. Y ya luego de realizar nuestros actos de investigación tendremos que determinar el contexto en el que ocurrió la violencia. Una vez determinado ese contexto, ya podremos enviar nuestro informe a Fiscalía y Fiscalía que vea si lo determina como Fiscalía especializada de violencia contra la mujer o tal vez lo quiere ver como una Fiscalía de delitos comunes, y eso lo determinan ellos. Pero nosotros bastará determinar el cuarto grado de consanguinidad para poder recibir la denuncia. Igual en el caso que les digo de la agresión a la mujer, podría ser que yo lo reciba solamente por la agresión a la mujer, pero dentro de mi investigación yo voy a determinar cuál ha sido el contexto, a qué se debió la agresión. Entonces ahí recién se va a determinar si es ley 30364 o es delitos comunes. Entonces yo en ese caso sí tendría que recepcionarlo en la sección de familia y a medida que investigamos ya lo haríamos ver de que no tiene el contexto para ser un sujeto de protección de la ley. Claro, hacer O, ver eso con Fiscalía, incluso si tienen hechos anteriores, hacerle ver, ¿no? Que también tal fecha, hubo casos similares y que se debió en el mismo contexto para que ya todo lo puedan acumular y lo vean solamente por el delito tal vez de usurpación y lesiones. ya, doctor, muchas gracias. Correcto, Mario. Sí, Cuadros. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, Doctor, respecto a la negación de la denunciante, si en este caso al agresor lo tenemos en el domicilio, ¿procedemos con la detención? ¿Así la denunciante no quiere acompañarnos a la comisaría? a ver, no te entendí muy bien. Con respecto a la negación de la denuncia en este caso de la víctima, si tenemos al agresor en el domicilio, ¿procedemos con la detención? ¿Así pese la denunciante no quiere acompañarnos a la comisaría? Claro, podrías, si es que tú logras observar lesiones visibles, porque lógicamente no vas a tener una imputación de parte de la agraviada, pero si tú logras observar lesiones visibles de esta constancia de ello en tu acta, y puedes proceder a la detención. Dentro de la investigación se determinará que no se ha podido corroborar las lesiones, puesto que la víctima no ha concurrido, se levantará acta de ello, se dejará constancia y corresponderá que el fiscal, por falta de elementos de convicción, le libertad inmediata al detenido. Pero nosotros podemos realizarlo siempre y cuando observes las lesiones y puedas y constates y dejes eso constancia en tu acta. Ah, o sea, solamente cuando hay visiones, o sea. Claro, porque de otra manera no podrías hacerlo porque solamente tienes una versión y lógicamente la versión de otra persona sería un testigo de referencia nada más. Y al ser un testigo de referencia no podría habilitarnos una flagrancia. La única persona que no puede habilitar una flagrancia es el propio agraviado. Entonces, en este caso, ¿puedo llevarlo como retenido en todo caso? Porque si en Claro, este caso, pues claro, podrías llevarlo en calidad de retenido y mientras dure su retención de 4 horas para nacionales y 12 para extranjeros, que dura las 4 horas, podrías ir realizando diligencias o tal vez tratar de estabilizar emocionalmente a la víctima para que pueda denunciar. Eso le corresponde al Centro de Emergencia de la Mujer. Tú comunicas al Centro de Emergencia de la Mujer y puede mandarte un psicólogo para que la estabilice emocionalmente y de esa manera orientarla para que denuncie. gracias, doctor, muchas gracias. Correcto, Cuadro. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? O damos por concluido las... A ver, Gutiérrez.
Hola, doctor, buenas tardes. Sí, una aclaración, el tema de retención, lo que usted mencionó anteriormente. Por lo que he entendido, se le podría retener al presunto agresor, pero ¿bajo qué? ¿Bajo el artículo 209 o se refiere al 205? No, a ver, me parece que es el 20, vamos a ver un momento. Es específicamente por pesquisas. ¿Pero qué pesquisas se tendría que realizar al agresor, doctor? No, en las pesquisas vas a realizarlo con la víctima para poder determinar si tiene algún tipo de lesiones. O sea, para que puedas determinar que hay lesiones, de esta forma recién tú puedas realizar la detención de la persona. Doctor, se viene diciendo, bueno, bastantes opiniones contrarias, ¿no? Algunos ponentes dicen que la 209 de retención son pesquisas o cuando, digamos, en el lugar de los hechos. No se puede trasladar a la persona retenida a una comisaría. Entonces, yo quisiera ver que se podría, digamos, algo breve, podría aclarar esa situación, pues, ¿no? Muchas gracias. Ya, el problema es que si tú lo vas a retener en el lugar de los hechos, normalmente eso se realiza cuando hay violencia psicológica. Actos de violencia psicológica no puedes determinar tú, no puedes observar lesiones visibles, entonces ¿de qué manera puedes realizar una detención? Lo que corresponde es trasladarlo a la dependencia policial y en la dependencia policial, mientras dure la retención de 4 horas, realices las diligencias con la víctima. Y una vez que realices esas diligencias, y en caso de que salga positivo, puedes proceder con la detención de esta persona. Eso en cuanto a la violencia psicológica, ¿no? Y esta retención opera de similar manera para otros casos, como el que me has comentado también, por ejemplo. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, mamá. Churata, mamá. Doctor Roy, buenas noches. Sería la última pregunta, por favor, que pueda absolver. De esta forma estamos finalizando el curso. Correcto, gracias. Sí, Churata, escuchamos. Doctor, buenas noches. Por ejemplo, cuando intervenimos a una persona en la vía pública o ya sea en su domicilio y esta persona, el agresor, ya tiene una medida de protección, eh, procedemos nuevamente por violencia familiar o por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Ya. A ver, si hay un nuevo acto de agresión, corresponde que se vuelva a realizar todo el procedimiento como si fuese un nuevo hecho y a la vez comunicar el incumplimiento de estas medidas al juzgado que emitió las medidas de protección. Por ejemplo, el tercer juzgado emitió las medidas de protección, pero este es un nuevo hecho que voy a comunicar al primer juzgado. Entonces, nosotros, este nuevo hecho, como también hay incumplimiento de medida de protección, tenemos que comunicarle al tercer juzgado para que él vea si va a variar la medida de protección. Como le decía, las medidas de protección son variables. Él puede variarlas. Incluso puede agarrar y remitir copias al Ministerio Público a decir que se investigue por desobediencia o por incumplimiento de la medida de protección. Puede hacerlo. Ya, doctor, ¿y en qué casos nosotros podemos detener por violencia y resistencia a la autoridad cuando ya tiene medida de protección? Claro, ¿En qué casos se detiene? la desobediencia a la medida de protección. Sí. ¿En qué casos procedemos por ese delito? Mira, para realizarlo inicialmente tendrías que realizar una retención y poder verificar que esta persona ha sido notificada de que no debe cometer nuevos actos de agresión, caso contrario va a ser detenida por la policía, por ejemplo, ¿no? Porque si no le han notificado y él está cometiendo los actos de agresión, nunca le han hecho saber que el juez está disponiendo que no lo siga haciendo, entonces no correspondería a la detención por desobediencia. Entonces, si es que tú lo retienes y durante esas 4 horas puedes establecer que efectivamente esta persona haya sido notificada con anterioridad, puedes proceder con la detención. En ese momento, recién una vez que has realizado tú la verificación correspondiente. Antes no podrías detenerlo. Bien, espero que haya podido aclarar sus dudas. Cualquier cosa, saben que están ahí en los grupos de Jurispol. Las consultas pueden hacerlo por interno. Y muchas gracias por su atención. Espero que haya sido una tarde productiva. Gracias, Daniel, por la hospitalidad siempre acá en Jurispol.
Bien, doctor, completamente agradecido por su ponencia, demasiado fructífero y bueno, ya nos vamos a seguir viendo ya en las próximas ponencias. De esta manera estamos finalizando el curso y los invitamos a los participantes para que puedan participar en el examen que se va a realizar el 15 de enero. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su ponencia. Completamente agradecido. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos. Buenas noches.